Bueno. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Nadia Sanders, soy integrante del colectivo Marchando con Letras, un grupo de periodistas que hace 4 años se dio a la tarea de conocer más sobre la vida de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, a manos de agentes del Estado en complicidad con elementos del crimen organizado. Quiero comenzar esta presentación en el Senado con la lectura de la historia de Cuthberto Ortiz Ramos, de mi colega Marisol Güences. Heriberta Vázquez vio partir a su nieto Cuthberto Ortiz Ramos 40 años después de que el ejército desapareció a su esposo, a su suegro y a sus 3 cuñados. Ella sabe bien lo que significa esperar a un ser querido, esperar con la incertidumbre de si vive o muere, esperar durante años una respuesta que no llega. Su esposo, Felipe Ramos Cabañas, supo que lo andaba buscando y se fue huyendo a trabajar a Coyuca. Allá lo agarraron, dice Heriberta, mirando el suelo. La herida se abrió de nuevo. Su nieto Cuthberto es uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. La desaparición forzada es un fantasma que regresa a esta familia. El joven normalista, apodado el Commander, nació el 22 de febrero de 1992, pero su familia decidió registrarlo con el nombre y la fecha de nacimiento de su tío abuelo, desaparecido en la Guerra Sucia, Cuthberto Ortiz Cabañas, nacido un 20 de marzo. Lo que podría ser solo una anécdota se convirtió en un terrible augurio de una historia que se repite una y otra vez. Es el martes 23 de septiembre de 2014 y Heriberta Vázquez Galeana habla por teléfono con su nieto Cuthberto. La reedición de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, es un esfuerzo por mantener viva la memoria a 5 años de la terrible noche de Iguala. Es una resistencia ante la apuesta del Estado al desgaste de las familias, al olvido de la gente. La travesía de las tortugas es un trabajo colectivo de periodistas y fotógrafos que se acercaron a la vida de cada uno de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada y la de los 3 jóvenes que fueron asesinados la noche del 26 de septiembre en Iguala. Nos dimos a la tarea de conocerlos a través de la gente que los ama y demostrar al mundo quiénes son, cuáles son sus sueños, sus rasgos, cómo los recuerdan y por qué detalles los extrañan sus amigos, sus padres, sus hermanos, sus novias. Lo que surgió como una iniciativa entre unos cuantos periodistas se convirtió en una suma de voluntades con el único fin de abonar a la verdad, un derecho que se ha convertido en una exigencia de los padres y las organizaciones de defensa de los derechos humanos y que los han acompañado. No pensamos que a 5 años de la noche en que fueron víctimas seguiríamos sin saber la verdad de los hechos, porque la administración de Enrique Peña Nieto se empeñó en ocultarla con testimonios obtenidos bajo actos de tortura, con campañas de desprestigio contra el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con softwares de espionajes para investigar a los defensores de derechos humanos en lugar de investigar a los verdaderos criminales. Las violaciones al debido proceso han puesto en riesgo el acceso a la verdad y de justicia que los padres y madres exigen. Con el cambio de partido en el gobierno, hay nuevas esperanzas para los padres de encontrar a sus hijos. A quienes están hoy al frente, queremos decirles que la sociedad mexicana no aceptará que la responsabilidad se diluya en culpar a jueces o en escudarse con la supuesta autonomía de la Fiscalía General de la República. Esta sociedad tiene memoria y estará con los padres hasta encontrarlos. Gracias a Grupo Proceso por aceptar la reedición de la travesía de las tortugas, para que más personas conozcan la vida de los jóvenes y contacten con la esperanza. Gracias a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, por abrir el espacio para este evento. A Jimena Antillón, investigadora del Centro de Análisis Fundar, y desde luego a Santiago Aguirre por su apoyo incondicional a este proyecto, director general del Centro PRODH. A continuación, quisiera mostrarles un video que hicimos en el colectivo Marchando con Letras. Tiene una niña, yo creo que lo hizo más por el amor a
su hija el querer estudiar, el querer superarse para poder ofrecerle pues, un mejor futuro. Mi hijo quería ser maestro para ayudar a su familia. Él tiene 2 hijos. Primero que nada quería ser doctor, pero pues respecto a la situación económica pues no se pudo, ¿no? Y se fue a estudiar a la normal de ellos, ¿no? Su sueño es ser maestro, de ser algo en la vida y ayudar pues a los campesinos. Es un muchacho muy inteligente, estudioso, cantaba con su guitarra. Muchas gracias. Bueno, a continuación quisiera dar la palabra a… ¿quién va a hablar primero? Juan Omar Fierro, integrante del colectivo Marchando con Letras y periodista de Aristegui Noticias. Buenas tardes. Ahora que se vuelve a reeditar el libro y que se hizo la primera presentación en el Centro PRO, que ha acompañado a las madres y padres, hermanos de los 43 estudiantes desaparecidos, me dio mucha tristeza darnos cuenta que se cumplen 5 años de este evento y que al final estamos casi como el primer día sin saber dónde están los 43 estudiantes desaparecidos. Tristeza también porque de alguna forma durante este tiempo que sí hubo esta apuesta al desgaste, que sí hubo esta apuesta por parte de las autoridades federales incluso de criminalizar a las víctimas, de asegurar que varios de ellos estaban vinculados al crimen organizado. Me da tristeza también porque ya no fue la misma gente y no está acompañando la misma gente a las familias, ¿no? Entonces, sí es triste comprobar que esta estrategia pudo tener hasta cierto punto un resultado entre la sociedad. Para nosotros, cuando empezamos a escribir este libro, cuando me invitan Diana Amador, Mónica Ocampo, era importantísimo por una cosa, porque estamos contando la historia de 43 estudiantes que desde una escuela normal tenían pretensiones de ser maestros, tenían pretensiones de mejorar su nivel de vida y tenían además esperanza en un futuro, ¿no? En el caso de José Ángel Campos, Cantor, que es el normalista que yo traté de reconstruir su vida, pues él, por ejemplo, deja una niña en ese momento, al momento de desaparecer, una niña de 3 meses, ¿no? Él recién acababa de tener a su hija, pidió permiso a la normal incluso para ir a verla, porque ya estaba él en los cursos de inducción que les llaman, pidió permiso y gozó de ese permiso un fin de semana para ir a verla, porque los cursos de inducción son prácticamente un internado de 6 meses. Y bueno, disfrutó a su hija algunos días y su hija pues ya no disfrutó a su papá. O sea, esta niña debe estar cumpliendo en estos momentos 5 años o va a cumplir 5 años y ella pues es otra víctima más de la desaparición forzada, en este caso una víctima indirecta porque no ha podido conocer a su padre. Y la historia de las familias también durante este tiempo ha sido muy dura, ¿no? Y creo que parte de esta apuesta de criminalizar a las víctimas es también no reconocer el dolor de las familias. En el caso de la familia de José Ángel Campos, su padre, su madre, su esposa, su hermano, ¿no? Y que además han ido sacrificando pues, sus propios bienes en esta búsqueda. Desde el principio que empezó la búsqueda a 1 año de la desaparición, el patrimonio familiar de esta familia de José Ángel Campos, el patrimonio de sus padres, se había ido diluyendo porque el papá pues iba vendiendo los animales de corral que tenía, o sea, las vaquillas, los guajolotes, los puercos, para poder ir financiando sus giras a través del país en esta búsqueda incansable de justicia, una búsqueda a la que no han renunciado. Y justo con este desgaste financiero, que muchos no lo ven y que luego en esta difamación contra los padres
muchos intentan cuestionar que cómo se financia, ¿no? Que quién les da dinero para estar buscando a sus hijos. Bueno, las familias renuncian a todo lo que tienen para buscar a sus hijos, ¿no? Y parte de esta criminalización va desde esas preguntas que intentan resolver el crimen, no por los responsables, sino por la responsabilidad de las víctimas, la supuesta responsabilidad de las víctimas. Y bueno, son estos 5 años que tampoco, este desgaste financiero también es emocional y físico, ¿no? Hace unos días justamente se daba a conocer un reportaje por parte de una periodista de que pues en estos 5 años ha ido, aparte de un olvido hacia las víctimas indirectas, que son los hijos de quienes tienen, de algunos de los normalistas desaparecidos, pues también lo son finalmente las familias y los papás que en esta búsqueda también han ido perdiendo su salud física y se enfrentan a múltiples enfermedades, ¿no? En el caso del papá de José Ángel Campos, la diabetes, ¿no? Y estas enfermedades, pues si bien son físicas, también se alimentan de los problemas psicológicos y de la falta de tranquilidad y el estrés permanente de no poder encontrar a los normalistas y de no poder encontrar a sus hijos, de no poder encontrar a sus hermanos. Entonces me parece que dentro de todo lo que ha pasado en estos 5 años, también tenemos que voltear a ver el dolor de las familias y el dolor de los padres y el dolor de los hermanos y el dolor de los hijos y hijas, que además es poco posible de explicar para unos niños, ¿no? Y bueno, ahora que ha cambiado el gobierno y que aparentemente hay una voluntad distinta de este nuevo gobierno para esclarecer el caso, sí me parece importante, como lo decía Nadia, que no disminuyamos el nivel de exigencia con las nuevas autoridades, ¿no? No hay que perder de vista que más allá del cambio de partido, de que si muchas personas votaron a favor de un nuevo gobierno, a favor de un nuevo partido, a favor de un nuevo presidente, pues justamente la exigencia de esos 30 millones de votos es un cambio, y ese cambio solo se va a lograr si hay justicia, no si hay justificaciones para no encontrarla. Y bueno, una de las cosas que me llaman la atención y que quiero poner en el papel es justo el papel del ejército, que, bueno, dicen que ya se abrieron los cuarteles a los padres. Más allá de este primer gesto de buena voluntad, creo que hace una falta de revisión institucional en el ejército de su doctrina. Una doctrina que el 26 de septiembre de 2014 pesó en la desaparición de los normalistas. No es un secreto que la Normal de Ayotzinapa ha sido semillero, sí, de líderes guerrilleros, de líderes que no creían, que no encontraron en su momento una salida pacífica o democrática para manifestar a su inconformidad y que llegaron a las armas. A estas alturas nos puede parecer pues, tal vez ilógico, pero no en el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría se tenía que resolver un conflicto de injusticia. En este país había habido una represión a estudiantes que lucharon por la vía pacífica, que es el 68 y el 71, y entonces, bueno, pues hubo brotes guerrilleros en este país que se quedaron solos en el contexto internacional porque no había un respaldo internacional a los guerrilleros mexicanos, porque el gobierno mexicano muy inteligentemente había negociado con los movimientos de izquierda de otras latitudes, darles refugio a nuestro país, y de esa forma la gratitud o incluso pues no querer ver esa nueva realidad en la que estaban, pues los llevaba a no involucrarse o en la mayoría de los casos a no involucrarse con los movimientos guerrilleros mexicanos. Pero en ese contexto el ejército mexicano considera a la Normal de Ayotzinapa como un semillero de guerrilleros. Y buena parte de lo que hizo el ejército la noche de ese 26 de septiembre se explica justamente por la doctrina del ejército que no quiso mover un dedo a favor de los estudiantes. Cuando Murillo Karam sale a dar la famosa conferencia del Ya me cansé,
y que otra de sus palabras es que si el ejército hubiera intervenido en contra de los estudiantes. Sí, porque resulta que la doctrina del ejército no es proteger a la población, es proteger a un gobierno. Y en la doctrina del ejército los estudiantes de Ayotzinapa son izquierdistas, son revoltosos, son delincuentes, son guerrilleros. Un discurso que no está desaparecido hoy, es un discurso que estamos viendo actualmente desde grupos que han sido desplazados del poder y que están tratando de justificar o de llamar para que no se discutan estas cosas históricas. No podemos cerrar los ojos ni ignorar que la actuación del ejército, incluso en cuestiones pacíficas, no se va a poder mejorar si no hay una discusión histórica. Y esta discusión histórica alcanza esa doctrina del ejército de ver a la disidencia política como enemigo. Si el ejército mexicano hubiera visto a los estudiantes de Ayotzinapa como estudiantes, tal vez otra historia tendríamos el día de hoy, porque habría salido a proteger a los estudiantes. Pero la parte de indiferencia o la parte de omisión o la parte de involucramiento, que esa no está probada, pero por lo menos la omisión está probadísima, la omisión del ejército en proteger a civiles frente al ataque de un grupo armado en el que estaban mezclados delincuentes y agentes municipales, no sabemos si estatales, incluso federales. La omisión del ejército está probada. Fueron a donde estaban los estudiantes en una clínica y las palabras del ejército, de los militares a los estudiantes que estaban ahí fueron palabras de reproche de que ellos se lo habían ganado por ser unos revoltosos. Ese es el pensamiento del ejército que se tiene que cambiar. Esa es la discusión histórica que se tiene que cambiar. No podemos seguir viendo a la disidencia política como enemigos a los que hay que asesinar. No podemos seguir viendo a la disidencia de ese momento como delincuentes. Ellos respondieron a una realidad. Esa realidad implicaba que el gobierno de aquel entonces, el gobierno de los 70s, era pues, un gobierno que no estaba abierto a cauces democráticos. Pero acabó la Guerra Fría y el ejército mexicano sigue pensando igual y muchos siguen pensando igual. Creen que todavía estamos en la lucha de comunistas contra ultracapitalistas. Hace mucho que la discusión sobre el sistema económico está superada en esos dos bandos y me extraña entonces que el ejército siga pensando con mentalidad de Guerra Fría. Si se hubiera revisado esta doctrina institucional, porque fue una doctrina institucional del ejército, tal vez hoy no estaríamos lamentando la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de 6 personas, entre ellas otros 3 estudiantes, y no vamos a olvidar tampoco a Aldo, que sigue en coma. O sea, tenemos por lo menos 43 estudiantes, 6 asesinados, 50 familias destrozadas, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, más allá de 43 estudiantes desaparecidos, están estos 6 personas que murieron, 3 estudiantes, 3 civiles que no tenían que ver con los hechos, incluyendo un joven que practicaba el fútbol, que era de este equipo de los avispones, y además la familia de Aldo. Tenemos 50 familias destrozadas porque no se ha querido revisar una doctrina institucional en el ejército mexicano y en la sociedad en general que nos permita esclarecer hechos históricos y que nos permita que el ejército no sea más enemigo de quien tiene que proteger. Ahora damos la palabra a Jimena Antillón Najlis. Ella es maestra en Psicología Social con especialidad en acompañamiento psicosocial, en violencia política y catástrofes. Jimena ha trabajado en procesos de acompañamiento psicosocial con víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura y feminicidio. Ha realizado peritajes sobre impacto psicosocial para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para tribunales nacionales. Forma parte del equipo del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación AC, desde el cual realiza procesos de acompañamiento psicosocial con perspectiva de derechos humanos y fortalecimiento organizativo a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos.
Jimena Tillón fue coordinadora del informe Yo solo quería que amaneciera, informe de impacto psicosocial del caso Ayotzinapa. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este evento y a partir de que me llegó la invitación a presentar el libro, recordé cómo en el equipo que trabajamos precisamente en este informe de impacto psicosocial, pues fue como uno de los insumos, ¿no? De las primeras cosas que nos allegamos, que leímos, y cómo este libro, La travesía de las tortugas, fue difícil de leer para nosotros, no solo porque en el acompañamiento a los familiares, pues fuimos conociendo a los padres, a las madres, a algunos de los hermanos que se mencionan en el libro, sino también porque tiene esta virtud de que permite a través de las historias cotidianas que uno se identifique. Entonces, cuando leemos esas historias de cómo los muchachos se van abriendo camino con muchas dificultades, también con mucho ingenio, ¿verdad?, para construir sus condiciones para continuar estudiando, logran llegar a la normal y todo ese proceso. También nos identificamos con la ambivalencia que significa para los padres y las madres ese momento de que los hijos salen, ¿verdad?, salen del nido y florecen. Y esa fue la sensación que tuvimos cuando hablamos con los padres y las madres de los muchachos desaparecidos y ejecutados y de los heridos, cómo ellos transmitían este momento de cosechar, ¿verdad?, lo que habían sembrado, ¿no?, con la crianza de sus hijos, cómo los hijos estaban en ese momento de florecer, de empezar su carrera, con mucho esfuerzo. Y esa ambivalencia que todos y todas sentimos, ¿no?, las que somos mamás o papás, de la alegría por un lado de que los hijos puedan salir del nido para hacer su vida, y cómo los papás y las mamás acompañamos en ese proceso, y por otro lado también la angustia que significa, ¿verdad?, que los hijos van a tener que enfrentarse al mundo por sí mismos, y cómo los ataques en Iguala resignifican digamos, este momento, esta ambivalencia, porque después los papás y las mamás decían, bueno, yo le dije que no se fuera, yo no quería que se fuera tan lejos, yo tenía miedo, pero él decidió, ¿no? Entonces, como los eventos del 26 y 27 de septiembre resignifican este momento ambivalente, y los familiares hablaban con culpa, ¿verdad?, de haber apoyado a sus hijos para estudiar, de haber hecho muchos esfuerzos para que pudieran llegar a la normal, de haber vendido cosas, por ejemplo, para poder pagar los pasajes, etcétera, lo cual obviamente no es racional, ¿verdad? No, los papás no tienen evidentemente la culpa, al contrario, las mamás y los papás, pues se trata de apoyar a los hijos en sus proyectos y, como decía antes, en que puedan salir del nido, hacer su vida. Pero en este contexto pues lo vivían con culpa, ¿verdad? Y esa culpa también tiene que ver con la frustración de no haberlos podido proteger, a pesar de tantos años de búsqueda que, como ya mencionaban, ha tenido un impacto brutal en su proyecto de vida, en su salud, incluso a algunos padres les ha costado la vida todo este proceso de desgaste y de deterioro en la búsqueda. Y a pesar de todo eso, de haber dedicado su vida desde ese momento a buscar a sus hijos, no poderlos encontrar. Entonces, bueno, quería decir eso, que es una lectura difícil justamente porque nos pone ahí muchos puntos en los que nos identificamos. Y por otro lado, creo que justo por eso es una lectura necesaria, porque este libro tiene la virtud de darle la vuelta a esas resistencias o esos mecanismos de defensa que como sociedad vamos construyendo para sentir que las víctimas están allá lejos, ¿verdad?, que a nosotros no nos va a pasar. Tiene esta virtud de, a través de estas historias cotidianas de estos muchachos, hacernos entender que todas y todos estamos sujetos, ¿no?, somos susceptibles, digamos, de vivir lo mismo mientras se mantengan estas condiciones estructurales que llevaron a la desaparición de los muchachos. Entonces yo creo que justamente por eso es un libro muy importante. Cuando salió este libro yo lo
viví, lo interpreté un poco como parte de esta especie de conspiración colectiva, como si todos y todas nos hubiéramos puesto de acuerdo en aquel momento de los días y los meses posteriores a los ataques en Iguala y la desaparición de los muchachos, en no dejarnos arrancar a los muchachos, ¿no? Fue como una especie de conspiración espontánea en donde miles de personas salimos a la calle, pusimos el cuerpo, protestamos, cada quien desde sus diferentes disciplinas aportó en algo, en este caso pues este trabajo periodístico, para no dejarnos arrancar a los muchachos. Y quiero explicar un poco a qué me refiero con esto, porque la desaparición forzada de los estudiantes normalistas tiene que ver con un proceso que también retrata el libro, de una desaparición política que opera de manera previa, ¿no? Que opera anteriormente y que tiene que ver con la producción de los jóvenes como desechables, de los jóvenes como sujetos sin derechos. Y para explicar esto quiero leer una cita del libro que precisamente explica cómo esta colusión entre diferentes niveles de gobierno con la delincuencia organizada genera esta situación de desprotección en los jóvenes. Entonces, en el artículo de Emiliano Ruiz Parra, que describe el contexto que él llama narcopolítica en Guerrero al momento de la desaparición de los muchachos, y él menciona, retomando un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan del año 2013, como la colusión de autoridades municipales, directores de seguridad, comandantes, policías y miembros del ejército con algún bando de la delincuencia organizada está llevando al paredón a niños, jóvenes y mujeres que son privados de la vida sin que las autoridades hagan algo. En el mismo informe, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan menciona: los grupos delincuenciales amplían sus dominios, matan y entierran en fosas clandestinas. Los cárteles disponen de armamento, vehículos, centros de tortura, campamentos, parque y mano de obra para cavar tumbas. Las empresas del crimen crecen y se fortalecen bajo la sombra del poder municipal, ya que la mayoría de los ediles están en deuda con los jefes de plaza donde supuestamente gobiernan. En declaraciones ministeriales de jóvenes, algunos menores de edad, reclutados para estos grupos armados, se leen relatos como: me levantaron, me tablearon y me dieron a elegir ser un halcón y ganar 3,000 pesos o sicario por 6,000 al mes. Entonces, justamente creo que lo que nos permite este libro de conocer las historias de los muchachos, las aspiraciones, sus estrategias para construirse un futuro distinto de lo que le ofrece este sistema corrupto, ¿no? Que en el libro llaman narcopolítica, es muy importante porque eso nos permite reconocer la dignidad de los muchachos. La dignidad es el producto del reconocimiento, precisamente, es decir, frente a esta producción de los muchachos como desechables, como sujetos sin derechos, ¿no? Esto que un autor que se llama Giorgio Agamben llamó la nuda vida, ¿no? Que es esta vida desprotegida, desprovista de derechos, de reconocimiento político, pues el libro nos ayuda a entender de quiénes estamos hablando y a dar un reconocimiento a esas vidas. Por otro lado, creo que también el libro nos pone frente al racismo que se materializa en las condiciones precarias de vida de los muchachos y cómo estas condiciones significan en la práctica que el futuro, como decía antes, de los muchachos pues está restringido, tienen prácticamente ninguna posibilidad de educación superior y por eso ir a la normal representa una oportunidad. Entonces, frente a este contexto, el libro retrata a estos muchachos que no son víctimas, a pesar de cómo se describe este contexto de violencia estructural. Son muchachos jóvenes, llenos de vida, con estrategias, jóvenes que sueñan, ¿no? Que se esfuerzan por alcanzar esos sueños y que desarrollan diferentes estrategias para poder acceder a la educación superior y para poder llegar a la normal. Entonces, creo que también el libro nos habla de esta pulsión de vida, de cómo estos muchachos precisamente están
empujando, están floreciendo, están saliendo a la vida. Y por otro lado, también el libro sostiene, ayuda a entender la ausencia de los muchachos y la demanda de sus padres por encontrarlos, por verdad y por justicia. Nos habla de cómo sigue la vida digamos, su vida cotidiana, sus entornos, su casa, su comunidad, los partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Cómo sigue la vida sin ellos, cómo se vive la incertidumbre a través de relatos que yo creo que el libro da un tratamiento, a pesar de ser relatos muy difíciles y muy dolorosos, da un tratamiento muy digno, no espectaculariza ese dolor, pero sí nos muestra estos como momentos singulares en donde se materializa la ausencia de los muchachos. Entonces, por ejemplo, está el testimonio de Flor, que es la novia de Martín Getsemaní, que está en un micro en el transporte y siente el olor del perfume que él usaba y su cuerpo reacciona como si su novio estuviera ahí y hubiera regresado. Nos habla de cómo los familiares sueñan a los muchachos que regresan y estos momentos angustiosos, incluso en los sueños, de que los quieren abrazar y no los pueden abrazar. Nos habla de cómo se vive en sus casas, de su guitarra, de cómo continúan sus habitaciones intocadas. Y también nos habla de la travesía de los padres y las madres en la búsqueda. Y creo que en ese sentido el libro, y con esto quiero concluir, hace un ejercicio de escucha muy particular, porque es un tipo de escucha que se convierte en un soporte del dolor de los madres y padres, nos ayuda a entender, refleja esta lucha, esta búsqueda, cómo han recorrido el país, cómo han incluso viajado a otros países para continuar con la denuncia, con la búsqueda, pero es una escucha que permite sostener, ¿no? Ser un soporte de ese dolor sin quererlo cerrar, sin quererlo suturar, es decir, sin querer decir artificialmente que los padres y las madres tienen que vivir su dolor de esta manera o de otra, ¿no? Como en su momento fue el mandato de la narrativa oficial de ya supérenlo, ustedes seguramente se acuerdan, ¿verdad?, que fueron las palabras del presidente. A diferencia de ese mandato de imponer la muerte, el libro permite sostener esa incertidumbre y eso es parte de la dificultad de acompañar estos procesos de desaparición forzada, porque se trata de trabajar con la angustia y la incertidumbre y mantener todas esas preguntas abiertas en lugar de cerrarlas. Entonces, frente a esa crueldad, que es el mandato de muerte, que es esa pulsión de muerte de ya supérenlo, que en realidad lo que hace es confirmar a nivel federal lo que la narcopolítica ya había dictado, ¿verdad?, que estos muchachos son desechables, que no importan. Me parece que este libro es una lección de dignidad que recoge la vida de los estudiantes normalistas, pero también de sus familiares y de las comunidades que los acompañan, y por lo tanto también es un libro que nos habla de cómo se defiende la vida. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Ahora quisiera dar la palabra a Homero Campa, su director editorial de la revista Proceso. Gracias. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Yo quisiera hacer dos consideraciones a partir de algunas cosas incluso que se han dicho ya aquí. La primera es que una vez que el gobierno de Peña Nieto, a través del procurador Murillo Karam, estableció la verdad histórica sobre la desaparición de los normalistas, pues se echó a andar toda la maquinaria del Estado, como bien dijo Juan Omar, para posicionar la versión oficial sobre ese hecho. Y, como ya lo dijo él, directivos de medios, columnistas, periodistas, se prestaron a ello. No solo reprodujeron acríticamente los dichos oficiales, sino que se prestaron a campañas de difamación contra los normalistas primero y contra los miembros del GIEI después. Sin embargo, yo aquí sí creo que en esta disputa por la narrativa, el Estado, o al gobierno de Peña Nieto, la perdió. Es decir, a pesar de los ingentes recursos para posicionar la verdad histórica, lo cierto es que no lo logró, porque en el imaginario colectivo permeó otra frase:
fue el Estado. Y ello ocurrió gracias, creo yo, en primer lugar al impulso, al cuestionamiento de los propios padres de los 43 y de las organizaciones de la sociedad civil que los acompañaron. Pienso, por supuesto, en el Centro Pro, pienso en Tlachinoyan, pienso en Fundar y en otros más. También a organismos internacionales, a medios de comunicación nacionales y extranjeros. Es decir, me parece pues que la narrativa que se impuso no fue en absoluto la que el gobierno quiso imponer, a pesar de los ríos de tinta y los ríos de dinero que fluyó. Por supuesto, creo que como parte de, digamos, del quehacer del periodismo profesional independiente, este libro es un producto de ello. Es decir, este libro es producto de la labor talachera, acuciosa, por momentos perruna del periodismo profesional y el periodismo independiente. Además, este libro tiene el mérito de mostrar quiénes son estos muchachos a partir de pedazos de vida, de recuerdos, de sueños. Al mostrarlos con toda su humanidad, ayuda a desmontar los clichés o las infamias que en torno a ellos se vertieron. Y hay algo que en el prólogo el Centro Pro hace, que es que el periodismo de investigación también ayuda a restituir la identidad de los muchachos. Es decir, los muchachos no solo son número, no solo son expedientes, no solo son objeto de peritajes, son esos, son muchachos, y que una investigación integral debería también tomar en cuenta eso, sus gustos, sus pasiones, sus broncas, para enfocar o reenfocar de mejor manera sus líneas de investigación. Esa sería mi primera consideración. La segunda consideración, también yo retomo aquí la historia de Cuthberto Ortiz Ramos, uno de los jóvenes desaparecidos, quien es sobrino de Cuthberto Ortiz Cabañas, que fue desaparecido durante la Guerra Sucia que llevó a cabo el gobierno de Luis Echeverría. Es decir, una misma familia sufrió en dos generaciones distintas la desaparición forzada de sus miembros, ambos estudiantes. Este caso, y que aparece en el libro que presentamos, me lleva a la reflexión de que la historia se repite porque 40 años después de la Guerra Sucia las condiciones de impunidad se mantienen. Permítanme plantearlo de esta manera. México no ha sabido resolver con verdad y con justicia las matanzas que lo laceran. Estamos a punto de cumplir 51 años de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y medio siglo después no sabemos bien a bien qué pasó. Es decir, no tenemos resuelta la verdad porque, entre otras razones, hay aún archivos sellados, los del Ejército, por ejemplo. Sin verdad, la justicia es inalcanzable y por esa matanza, la del 68, no ha habido un solo responsable que haya sido procesado o que haya terminado en la cárcel. Y es igualmente difícil que se logre la reparación del daño para las víctimas directas y sus familiares. Es decir, no supimos resolver apropiadamente el 68 porque el Estado se preocupó más por ocultar el hecho, por darle carpetazo, por dar vuelta a la página y no se establecieron los mecanismos legales e institucionales para hacer justicia y para evitar su repetición. Y entonces, por no saber resolver este tipo de tragedia o esa tragedia, se nos vinieron encima el halconazo del 10 de junio del 71 y luego Aguas Blancas y por supuesto Ayotzinapa. Por eso creo que es vital resolver bien este caso y dar con el paradero de los muchachos de la Normal Raúl Isidro Burgos. Es, me atrevería a decir, el gran desafío del gobierno de la 4T y en él, en resolver bien este caso, puede jugarse o se está jugando su credibilidad. Yo la dejaría así para no alargar más, cortito. Muchas gracias, Homero. Y bueno, toca el turno a Santiago Aguirre Espinosa. Santiago Aguirre es licenciado en Derecho y en Estudios Humanísticos por la Universidad de Monterrey.
Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Cuenta con un diplomado también de Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Santiago Aguirre ha trabajado durante los últimos 15 años en organizaciones civiles de derechos humanos del norte, centro y sur del país. Comenzó en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, en Nuevo León, entre 2003 y 2005, y posteriormente trabajó como abogado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro ProDH, en la Ciudad de México, entre 2005 y 2009. Y trabajó también en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan de Guerrero, entre 2010 y 2014, y ese mismo año asumió la subdirección del Centro ProDH y a partir de abril de este año funge como director de dicho centro. El Centro ProDH es una organización civil fundada por los jesuitas en 1988 para defender y promover los derechos humanos en México. La organización es uno de los principales referentes del movimiento civil en México, pues ha acompañado algunas de las causas que han marcado la historia reciente del país, tales como Atenco, Pasta de Conchos, Tlatlaya, Ayotzinapa, Tierra Blanca, Gobierno Espía, la defensa de las mujeres otomíes de Querétaro, Jacinta Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, entre otros. Sin más, adelante, Santiago. Muchas gracias por la presentación. Yo quiero comenzar agradeciéndole a la senadora Kenia abrirnos este espacio. No es la primera vez que la senadora y su oficina le abren el Senado a la voz de las víctimas. Lo hicimos en la discusión sobre la Guardia Nacional. Hoy lo hacemos de manera indirecta presentando este libro. Quiero agradecer también de manera muy sentida a Homero Campa su presencia, porque pues es gracias a la generosidad en buena medida de Proceso que este libro tuvo una segunda edición. A su profunda cobertura sobre el caso Ayotzinapa, Proceso le suma la edición de este ejemplar en una muestra de su compromiso con el seguimiento del caso Ayotzinapa. Agradecerle también mucho a Jimena, con quien compartimos el trabajo y el sueño de que Ayotzinapa concluya con justicia y verdad para las víctimas, y desde luego a Nadia, a Juan Omar, a Melissa, que está también por allá atrás, no sé si alguien más se me escape, que haya sido parte del colectivo Marchando con Letras, que se dio a la tarea de hacer este libro. Hay en las librerías alrededor de una docena de libros sobre Ayotzinapa circulando, pero pocos tan entrañables como este. Este libro es producto del trabajo colectivo de un grupo de periodistas que en el 2014 avisoró la necesidad de contar las historias de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que habían sido desaparecidos, lesionados o ejecutados la noche del 26 de septiembre de 2014. Esa visión que tuvieron de ir a las comunidades de los estudiantes, recoger sus historias, prestar oído y escucha a sus familias y después contar quiénes eran y quiénes son estos estudiantes, es digno de celebrarse y de reivindicarse, al menos por dos razones muy concretas. La primera es porque esto nos permite conocer quiénes son las víctimas detrás de esta historia. En muchas ocasiones, en los casos y las causas que impactan la vida pública del país, terminamos sin querer olvidando los rostros concretos de las personas que están detrás de esas historias. Si yo hiciera en este auditorio la pregunta de cuántos ustedes saben quién es Claudia Ivette González, probablemente no nos dice nada el nombre. Si yo les dijera que es una de las víctimas de feminicidio del caso Campo Algodonero, quizá a los abogados y abogadas del auditorio les sonaría un poco más, porque hoy en las facultades de Derecho se estudia y se analiza esa sentencia, se invoca en el trabajo legislativo en este recinto. Y si yo les dijera que es uno de los casos de las muertas de Juárez, quizá entonces ya estaría
acudiendo a una formulación que le evoca más al auditorio. Esa forma en la que terminamos recordando nuestra historia de impunidad de México a partir más de toponímicos y de fórmulas hechas que de los nombres de las personas, pues da cuenta de que nuestra memoria está también hecha de muchos olvidos y que en ocasiones en esos olvidos quedan los nombres de las personas que resienten sobre sus historias las facetas más duras de nuestra vida pública. Los 43 en ese sentido son más que un número, son la historia de Jorge, de Benjamín, de Manuel y de sus familias y de sus comunidades. La segunda razón por la que es muy relevante este libro es porque ha terminado siendo el argumento más sólido contra la criminalización que se pretendió hacer de los normalistas. Este libro se contrapone, por ejemplo, a aquella película que circuló en los cines nacionales con más difusión de la que muchos de nuestros mejores cineastas quisieran, con una distribución perfecta que ya quisieran muchos documentales que narran la historia de violencia de México, en la que se presentaba a los normalistas como parte de la delincuencia organizada, con una capacidad de organización y de gestión de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre que rebasaba la de cualquier operador connotado del narcotráfico. Frente a esas narrativas que se inculcaron desde el poder en el anterior sexenio y que casan muy bien con una visión que tenemos en el país en la que siempre hacemos a las víctimas propiciatorias de su propia desgracia, este libro reivindica la identidad individual de los normalistas y nos muestra que eran muchachos que recién habían dejado la adolescencia en muchos casos, que cifraban y condensaban la esperanza de sus familias de acceder a un bienestar mayor del que habían conocido las generaciones precedentes de familias campesinas en su mayoría. Por eso, aunque tiene razón Juan Omar y es muy triste haber llegado al 5º aniversario de los hechos sin su pleno esclarecimiento, en estos 5 años de resistencia contra el olvido y contra la mentira hay también cosas de celebrar y una de ellas es la manera en que este grupo de periodistas se unió en un esquema casi voluntario para hacer un libro coordinado que contara las historias de cada uno de estos normalistas. Todavía tenemos una deuda grande con Ayotzinapa y tenemos una deuda aún mayor con todas las familias de desaparecidos y de desaparecidas en México. Contar sus historias individuales permite tender puentes a la empatía. Por mucho tiempo nos ha pesado y nos ha permeado como sociedad la narrativa que dice que el desaparecido o la desaparecida en algo andaba, que quizás su desaparición obedece a que estaba en malos pasos, que tal vez tuvo malas amistades y mereció por ello ser desaparecido, y que la impunidad y el no esclarecimiento de cada uno de esos más de 35,000 casos en realidad no nos debe doler tanto como sociedad porque los desaparecidos en algo andaban. Frente a esa visión penosamente muy esparcida en la sociedad, obras como esta nos recuerdan de la empatía que les debemos a los desaparecidos, a sus familiares, y nos recuerdan cómo cada desaparición lacera y lastima el tejido social de una manera a veces irreversible. Frente a las desapariciones, México necesita generar justicia, verdad, reparaciones, memoria y garantías de no repetición también. Y en esta última dimensión de las garantías de no repetición, sin duda que el Senado está llamado a jugar un papel muy importante y ya lo ha jugado a partir de la Comisión de Derechos Humanos que preside la senadora Kenia. Pienso en el desarrollo de toda la institucionalidad que todavía necesitamos para la búsqueda de los desaparecidos, para la impartición de justicia en los casos de desaparición forzada y para terminar de integrarnos plenamente al régimen internacional de derechos humanos en materia de desaparición forzada. Está pendiente todavía, por la profunda resistencia que tuvo la anterior administración, que México acepte la jurisdicción universal del Comité para las Desapariciones Forzadas,
del sistema de Naciones Unidas. Hoy tenemos un reconocimiento del comité para efecto de presentarle informes periódicos, pero no así para que personas puedan acudir y presentar sus peticiones individuales. El presidente de la República anunció hace algunos días que se iba a aceptar la jurisdicción para peticiones individuales de este comité, pero hasta donde tenemos conocimiento todavía no ha planteado a este Senado su anuencia, que es necesaria porque se trata de un tratado internacional frente al cual debe haber una declaratoria. Sin duda alguna que cuando eso ocurra, y para animar a que ocurra pronto, contamos con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con la senadora Kenia y con la solidaridad de todas y todas ustedes. Una solidaridad frente a la gravísima situación de la desaparición forzada que vive México, que solo podremos desarrollar en la medida en que los desaparecidos sean para nuestra sociedad no solo números, no solo expedientes, no solo referencias anónimas, sino personas de carne y hueso con sueños, aspiraciones y deseos truncos que son añorados, queridos y buscados por sus seres queridos, como seguramente todas y todas los que somos padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, buscaríamos a alguien que súbitamente fuera llevado por personas ajenas a nuestro ámbito y fuera desaparecido. Libros como este ayudan a eso, ayudan a entender que detrás de cada desaparición hay una ausencia que no es reversible, una ausencia que duele diariamente en pequeños actos cotidianos, y por eso este trabajo periodístico es muy especial y muy entrañable. Enhorabuena para las autoras, gracias a Proceso, gracias al Senado que hoy abre la puerta para hacer la presentación aquí. Gracias. Y bueno, Kenia, la senadora Kenia Rabadán, quien nos abrió las puertas al Senado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar. Quiero empezar diciéndoles gracias. Primero que nada, gracias al colectivo Marchando con Letras, y quiero hacerlo específicamente, querida Nadia, en tu nombre. Yo tengo casi 20 años de conocer a Nadia, era muy joven cuando nos conocimos, y me parece que Marchando con Letras y lo que hoy hacen los periodistas en este país es absolutamente necesario. Hay que decirle a la gente, hay que decirle al mundo que este es un trabajo de periodismo profesional, que efectivamente no busca quedar bien con nadie, con ningún gobierno, que no tiene una línea, que no forma parte de esa verdad histórica que alguien quiere contar. Este trabajo tiene que ver con mujeres y hombres periodistas, ojo, por cierto, mujeres y hombres periodistas en el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, que desafortunadamente es México, que tomaron la decisión de contar esta travesía y contarlo para identificar los lectores, que no es un número, como bien se ha dicho aquí, sino cada ser humano desaparecido en este país tiene una historia personal, tiene una familia, tiene gustos, tiene anhelos, tiene pues anécdotas como las que se pueden leer aquí claramente, de si les gustaba bailar o si les gustaba tocar algún instrumento musical, de si tienen hijos, en fin, cada uno de los 40,000 desaparecidos en este país tiene una historia, y me parece que por eso es absolutamente relevante este ejercicio, digamos, de análisis, pero sobre todo este ejercicio de humanización de las personas desaparecidas, porque me parece que eso es lo que desafortunadamente las estadísticas y la sobreinformación nos ha dejado soslayar, o hemos desafortunadamente perdido en esta cantidad de números, de datos, de historias. Pues pareciera que cada persona termina siendo un índice y termina formando parte de
de un dato, de un discurso, de una lamentable cifra, pero lo que nos recuerdan hoy las periodistas y los periodistas es, no, a ver, aquí hay una historia de cada una de las personas. Y eso, la verdad es que se vuelve trascendental y lamentable 5 años después, porque efectivamente se ha dicho aquí, esta es una nueva edición, pero cuando la primera, digamos, se genera, yo creo que nunca nos hubiésemos imaginado que 5 años después estuviéramos más alejados de la verdad que cuando se escribieron estas historias. ¿Y por qué? Pues efectivamente se ha dicho aquí muy bien, porque el gobierno en turno decidió estructurar una verdad histórica y no una verdad de los hechos. La diferencia abismal es entre lo que al gobierno le conviene decir y lo que en realidad pasó. Nosotros estamos obligados, y me refiero como Senado de la República, a construir en términos de leyes y de entendimiento con todo el planeta, que esto no sea repetido, que por cierto pues es un principio básico, la no repetición. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo les diría, primero que nada, tratando en lo posible de poner énfasis en los temas de derechos humanos, que siendo el Senado de la República otro poder o formando parte del Congreso de la Unión otro poder, pues se vuelve indispensable. Dimos una batalla amplísima a propósito de la prisión preventiva oficiosa, tratando de transmitirle a la mayoría en este Senado y al gobierno mismo que la ONU, diversos organismos internacionales han dicho y han recomendado que la prisión preventiva oficiosa pues violenta los derechos humanos y contraviene, por supuesto, la posibilidad real de que alguien pueda tener un juicio en libertad. Hemos dado, digamos, decisiones absolutamente pendulares, ¿no? Porque el Senado de la República amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa y por el otro lado, la semana pasada, elimina el arraigo. Y cosa que, bueno, pues así como para quienes estudian los derechos humanos, quienes hacen de su vida la defensa de los derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa violenta los derechos humanos, pues la eliminación del arraigo sin duda es un gran avance histórico. Nos faltan hacer muchas cosas y una de las que me parece que vale la pena hoy comentar aquí en esta mesa es justamente este acompañamiento al gobierno federal para que se admita la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas. Ojo, el gobierno federal ha dicho, recibamos, ¿no? La competencia, aceptemos la competencia, pero entre el dicho y hecho no tenemos nada. O sea, me refiero el Senado mismo ha dicho la semana pasada que bueno que el gobierno federal ha aceptado la competencia, pero necesitamos que se materialice, por supuesto, y de inicio necesitaría remitirlo al Senado de la República. Sin embargo, me parece que hay señales claras, sí, de caminar con temas como estos que van a coadyuvar a la resolución, a la verdad de los hechos de los 43 normalistas. Quiero decirles que efectivamente también este discurso, esta alineación de algunos o de muchos medios de comunicación para denostar el tema de si estaban ahí, por qué estaban, o de si formaban parte de algún tipo de organización, es necesario reescribirla. Y es necesario reescribirla porque quienes conocemos Guerrero y varios estados de la República, sobre todo en el sur, que un joven esté en la normal es absolutamente trascendente. A ver, libraron ir a la primaria, a la secundaria, estar en la normal. Libraron no solamente formar parte de, a lo mejor de estar en el campo, de estar en espacios, no sé, en esta, llamémosle, informalidad de trabajo, sino rompieron, y yo diría hasta generacionalmente, para un chavo
en Guerrero ir a la normal es de verdad un gran logro familiar. Es, diría yo, la posibilidad de sus padres, historias que se cuentan aquí, ¿no? Lo dijo muy bien Jimena, es esta lógica de dejar ir a tus hijos para que sean mucho mejores, porque además es una expectativa lógica del ser humano de que tus hijos sean mejores, de que tus nietos sean mejores, y es decir que afortunadamente en nuestro país seguramente todos los aquí presentes tendremos una mejor historia que la que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. De manera personal, mi abuela no votaba, ¿no? Nació y no votaba. Mi madre tuvo una cocina económica y yo soy senadora de la República, y así seguramente cada uno de nosotros tiene una historia absolutamente personal en la que su vida va evolucionando. Ser normalista en Guerrero es absolutamente una evolución de familia, digamos, es conseguir que tu hijo no es en demérito, solamente no esté en la siembra, esté con la posibilidad de estar en la normal para ser maestro. Es verdaderamente trascendente. Ahora que yo escuchaba esta lógica de se alinearon desafortunadamente muchos medios de comunicación, o a lo mejor muchas plumas, para contar una mala historia, me parece que vale la pena empezar a contar una buena historia de estos jóvenes, sin duda. Yo creo que hay, sin duda, algo que este gobierno, lo dijo muy bien Homero, dijo, es esta posibilidad de saber en dónde están los 43 normalistas, es para este nuevo gobierno. Se juega la credibilidad, no sé si me corriges, eso fue lo que dijiste, se juega la credibilidad de este nuevo gobierno, saber en dónde están los 43 normalistas. Yo quisiera adicionarle un poco más. Se juega saber entonces para qué sí sirve el poder. Este gobierno en turno formó parte de la oposición durante 20 años. Y acompañaba las manifestaciones, y más allá de si Abarca y López Obrador y la foto, más allá de eso, lo que es un hecho es que este gobierno, muchos integrantes de este gobierno, estuvieron en varias ocasiones en la Cámara de Diputados contando del 1 al 43, todos lo recordamos, ¿no? Cuando eran oposición. Me parece que lo que este gobierno hoy está por definir o tendrá que definirle a las familias de los 43 estudiantes, a los 43 estudiantes, a todos los guerrerenses, a todos los mexicanos, pero yo diría a todo el mundo, es para qué sirve el poder. Si el poder sirve para llegar y continuar con la misma historia, o para sí ejercerlo y encontrar en dónde están los jóvenes. Y una de las rutas que a mí me parece interesante es algo que yo no sigo sin entender por qué no se ha hecho. La CNDH recomendó que se enviaran para análisis genético los fragmentos óseos y odontológicos que tienen en su poder, a propósito de que fueron recuperados en el vertedero de Cocula y en el río San Juan. A mí me parece que una deuda pendiente de este gobierno, que ya casi cumple un año, pues es esa. El gobierno tendría que haberlo hecho ya, haber mandado a Innsbruck, porque además déjenme decirles, si no son de los 43, son de alguien, ¿me explico? O sea, esos huesos y esos dientes son de alguien. Y hay una mamá, un papá, un hijo, un hermano buscando a un familiar. Yo estoy absolutamente convencida de que este recuerdo año con año obliga a el secretario de Gobernación en turno, porque es el encargado, digamos, de la investigación, a la misma Fiscalía y al mismo presidente a ocuparse de este tema. Yo diría, no solo
no solo pónganse la camiseta, pónganse a trabajar, porque urge que le demos respuesta al país entero de qué pasó con 43 normalistas que, reitero, sin duda rompieron paradigmas para llegar y estar en la normal. Y eso hay que decirlo. Rompieron paradigmas para intentar salir adelante ellos y sus familias, y eso hay que decirlo. Son jóvenes que claramente intentaron hacer algo más de lo que quizá sus circunstancias históricas y de familia tenían, y eso hay que reconocerlo. Y por ello me parece que es extraordinario este tipo de investigaciones, este tipo de análisis, este tipo de mesas, para que todos podamos contribuir en lo que nos toca, desde la investigación, desde la difusión, desde la legislación, desde la defensa, para que, por supuesto, esto se resuelva, pero sobre todo no se repita. Muchas gracias, Nadia. Bueno, pues quiero dar gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta de parte de la audiencia. Bueno, no sé si vaya a haber preguntas, pero sí nada más decirles que las regalías del libro, desde el principio que lo escribimos, acordamos donárselas a las familias. Nosotros como autores pues hicimos un esfuerzo solo para coordinar el libro, pero pues no se trata de un esfuerzo lucrativo, sino más bien de una colaboración para apoyar a las familias, no solo con la historia. Realmente lo que pueda salir de los libros es simbólico, pero de todas formas es para las familias de esos 43 normalistas que todavía se siguen buscando. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.